Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy, que sería, ya hoy vamos a entrar de lleno a el tema 8, la unidad 8, con enlace químico. Este capítulo es también uno de los más interesantes del curso porque nos explica en sí ya cómo es que funciona la química, cómo es que las sustancias se combinan para formar otras sustancias distintas a partir de reacciones químicas. ¿Cuál es la fuerza motora detrás de ese proceso de cambio? ¿Y por qué hay sustancias que se ven casi que obligadas a combinarse con otras para poder formar sustancias nuevas? Y en enlace químico también vamos a ver que es un capítulo bastante interesante porque vamos a combinar casi que todos los conocimientos que hemos venido adquiriendo hasta ahora. Vamos a hablar de reacciones químicas, de estequiometría, vamos a hablar de leyes de la materia, propiedades y cambios de la materia, y vamos a hablar también de configuraciones electrónicas y un poquito de la parte termodinámica. Entonces es un capítulo bastante completo en ese sentido. Entonces, como les digo, aquí vamos a estar combinando varios aspectos importantes que hemos discutido en otros capítulos. El más importante tal vez que vamos a retomar es la parte de configuraciones electrónicas, de los electrones. Precisamente porque vamos a ver que todo lo que vamos a llamar enlace químico, es decir, aquella interacción que hay entre dos átomos, que pueden ser del mismo elemento o de elementos distintos para formar un compuesto, se realizan a partir de electrones. Estas interacciones de enlaces químicos son todas basadas en electrones. Específicamente hablamos de electrones de valencia. Electrones de valencia es un concepto que ya habíamos mencionado anteriormente, lo vamos a retomar. Recordemos que los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la capa más externa del átomo. Entonces, si tenemos una configuración que es NS-NP, perdón, NS-N, vamos a verlo así, cualquier configuración electrónica que tenga el gas noble, ¿verdad? Tenemos gas noble NS-NP o tenemos gas noble NS, etcétera. Los electrones de valencia son esos electrones que están después del elemento que es nuestra base como gas noble. Esos son nuestros electrones más externos. ¿Por qué son los electrones más externos los que nos importan? Porque en este caso las interacciones entre especies se dan con las capas más externas. Entonces, nos va a interesar especialmente esos electrones, los electrones de valencia. Ahora, ¿quién fue el primer científico en tratar de darle respuesta a este interrogante de los enlaces? Bueno, su nombre era Gilbert N. Lewis. Y Lewis se hizo una pregunta muy importante. Él quería saber por qué se combinan los elementos. Lewis llega a la conclusión de que los átomos de los elementos se combinan unos con otros para adquirir configuraciones electrónicas como las de los átomos de los gases nobles. Ese es el principio al que llega Lewis entonces cuando él habla de enlace químico. La clave aquí es adquirir configuraciones electrónicas como las de los átomos de los gases nobles. ¿Qué tienen de especial los gases nobles? Que tienen configuraciones electrónicas donde todos los electrones están apareados. Es lo que llamábamos una configuración electrónica llena. También habíamos discutido en el capítulo de la unidad de configuraciones electrónicas, en el capítulo 6, que son de las configuraciones electrónicas más estables que podemos encontrar. Entonces, Lewis nos dice que los átomos de los elementos que no tienen configuración de gas noble, que es prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, están buscando la manera de completar sus orbitales y tener configuraciones electrónicas como las de los gases nobles. Y para eso entonces van a jugar con sus electrones. Ahora, Lewis no solamente trató de explicar cómo es que funcionan los enlaces químicos, sino que él también diseñó un sistema para poder representar de una manera sencilla con un dibujo una molécula de un compuesto químico. Entonces, él diseñó lo que llamamos símbolos de Lewis. Un símbolo de Lewis es el símbolo del elemento químico
y a ese símbolo del elemento le vamos a adicionar puntos alrededor que van a representar los electrones de valencia. Entonces, para elementos, por ejemplo, del grupo 1, vamos a ver que el litio, aquí tenemos su configuración electrónica, helio 2s1. Como les decía, todo lo que sean orbitales S y orbitales P y que estén después de la configuración electrónica del gas noble son nuestros electrones de valencia. Entonces, podemos ver que el litio, en su configuración electrónica helio 2s1, lo que tiene en su capa más externa es solamente un electrón. Así que vamos a dibujar el litio con solamente un electrón en su capa de valencia. Lo representamos como el símbolo de litio y le vamos a poner un punto a la par. Y el punto está a la derecha del elemento. En realidad el punto lo podemos poner a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. No importa. Mientras esté en una de esas 4 posiciones, podemos colocar el punto alrededor del litio. Pasamos al siguiente elemento. El berilio del grupo 2A tiene una configuración electrónica helio 2s2. Ahora tenemos un elemento que tiene 2 electrones de valencia, entonces vamos a dibujar ahora 2 puntos. Eso sí, esos 2 puntos vamos a dibujarlos de forma separada. Entonces, uno a la izquierda, uno a la derecha. Como les digo, pudimos poner uno arriba, uno a la derecha, uno abajo, uno a la izquierda, no importa. El detalle es que estos electrones los vamos a dibujar primeramente como electrones individuales. Luego, si bajamos al siguiente elemento, boro tiene helio 2s2, 2p1. Entonces, boro tiene 3 electrones de valencia. Ahora dibujamos 3 puntos alrededor del boro. En el siguiente elemento, que sería carbono, tenemos la configuración electrónica 2s2, 2p2, con 4 electrones de valencia. Entonces, ahí completamos una cruz de puntos alrededor del símbolo del carbono. Observemos que a partir del elemento, de los elementos del grupo 5, vamos a empezar a dibujar al símbolo del elemento con electrones en parejas. Vean que el nitrógeno tiene configuración 2s2, 2p3, entonces tiene 5 electrones de valencia en total, entonces tenemos que dibujar 5 electrones. 3 de ellos van a encontrarse en solitario, pero 2 de ellos van a estar en pareja. De ese grupo 5 vamos a empezar a ponerlos en pareja si es necesario. Entonces ya tendríamos 2 arriba, uno a la izquierda, uno a la derecha y uno abajo. Podemos aparear cualquiera. Pudimos haber puesto ese punto correspondiente al quinto electrón de valencia a la par de cualquiera de los otros puntos. Nuevamente, ese orden no importa. Lo importante es que a partir del elemento, de los elementos del grupo 5, vamos a empezar a ver electrones en pareja, que los vamos a llamar electrones apareados. En el caso del oxígeno, ahora tenemos 6 electrones de valencia, 2s2, 2p4. Entonces, oxígeno va a tener 6 puntos alrededor. 2 solos, 2 en pareja. Seguimos con el flúor. Tenemos 2s2, 2p5, 7 electrones en total. Tenemos flúor con 2 electrones arriba, 2 electrones abajo, 2 a la izquierda y 1 electrón a la derecha para tener 7 electrones de valencia. Y por último llegamos al neón. El primer gas noble que vemos aquí tiene 8 electrones de valencia. Entonces ponemos 4 parejas de electrones alrededor del símbolo del neón. Entonces, estos son los símbolos de Lewis que se utilizan dependiendo de la cantidad de electrones de valencia. Ahora, ustedes se pueden estar preguntando, profe, hay una manera más sencilla de saber cuántos electrones de valencia tiene una especie, porque aquí lo estamos haciendo con la configuración electrónica, ¿verdad? Pero eso implica que tenemos que sacar la configuración electrónica y contar cuántos electrones tenemos de paso. Hay una manera más sencilla. Resulta que el número de grupo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 coincide con la cantidad de electrones de valencia que tienen los elementos de dicho grupo. Entonces, todos los elementos del grupo 1 tienen un electrón de valencia, todos los del grupo 2 tienen 2 electrones de valencia, todos los del grupo 3 tienen 3 electrones de valencia y así sucesivamente. Eso sí, estamos hablando solamente de elementos representativos, que es lo que vamos a estar trabajando para este curso. Por ahí, Brandon, que levantó la mano. No, era eso, profe, que si
No, de que si podía haber más electrones de valencia, pero como son solamente representativos por el momento, entonces no. Ok, solamente representativos. Entonces, nos vamos a quedar con que podemos tener un máximo de 8 electrones de valencia alrededor de un elemento solo. Entonces, ojo si es verdad, nos fijamos en la categorización o los nombres de grupo que llevan la a la par, ¿verdad? Entonces, el 1A tiene 1, 2A tiene 1, 3A tiene 3, y así sucesivamente. Entonces, no es necesario que saquemos la configuración electrónica de los elementos para saber su cantidad de electrones de valencia. Ustedes van a la tabla periódica en este momento. Podemos buscar cualquier elemento representativo y sabemos cuántos electrones de valencia tiene directamente solo con la tabla. Igual que en el capítulo 6, chicos, aquí les voy a pedir que si pueden conseguirse la tabla y tenerla a mano, sería lo ideal para este caso. Por ejemplo, podemos buscar un elemento como el sodio. Sodio está en el grupo 1. Sabemos que tiene entonces un electrón de valencia. Un elemento como el galio, que se encuentra en el grupo 3, tiene entonces 3 electrones de valencia. ¿Qué me dicen de un elemento como el fósforo? 7 electrones de valencia. Por ahí Perdón. se todos de acuerdo. Yo digo que tiene 5. Ok. 5. 5, sí. Sí, 5. Sí, fósforo tiene 5. Está en el grupo 5A. Entonces tiene configuración como esta, 2s2, 2p3. Entonces son 5 electrones lo que tendría el fósforo. Un elemento como bromo, que sí está en el grupo 7, bromo sí tendría 7 electrones de valencia, por ejemplo. Entonces, con solamente la posición en la tabla, ya sabemos cuántos electrones de valencia tiene un átomo de un elemento. ¿Qué nos decía Lewis? Lewis nos decía que todos los elementos quieren parecerse acá al neón, ¿verdad? Porque el neón tiene una configuración electrónica muy estable. Resulta que el neón tiene 8 electrones en su capa de valencia. Entonces, indirectamente lo que descubrió Lewis es que todos los elementos están buscando una manera de tener 8 electrones en total en sus capas de valencia. Y de hecho, de esta conjetura de que el neón o todos los gases nobles tienen 8 electrones en su capa de valencia, es que surge la siguiente parte de la teoría de Lewis, que es lo que llamamos la regla del octeto. Entonces, esta regla del octeto es la conclusión final a la que llega la teoría de enlace de Lewis. Y nos dice que los átomos tienden a ganar electrones, perder electrones o compartir electrones hasta que se encuentren rodeados por 8 electrones de valencia. Entonces podemos tener procesos: ganar electrones, perder electrones o compartir los electrones. Entonces, como les mencionaba, esta regla se deriva de la tendencia que tienen los elementos a alcanzar una configuración electrónica de gas noble que tiene 8 electrones en su capa de valencia. Como el neón, ahí vemos que tiene en un primer orbital 1s2, una capa interna, y en un orbital externo tiene 2s2, 2p6. Entonces, tiene 2 electrones en su primer nivel que no se cuentan como electrones de valencia, y tiene luego 8 electrones en la capa más externa, que son los que se cuentan como electrones de valencia. Entonces ahí tenemos esos 2s2, 2p6 son los electrones de valencia a los que vamos a llegar con la regla del octeto. Un detalle importante, chicos, ya que hablamos de electrones de valencia, bien, se los mencioné en la diapositiva anterior, pero se los vuelvo a mencionar. Los electrones de valencia son solamente las capas S y las capas P. De momento no nos vamos a meter a trabajar enlaces químicos con elementos de transición. Entonces no tenemos que preocuparnos demasiado por los orbitales D. Pero es importante tener en consideración que los orbitales D no forman parte de los electrones de valencia. Solamente las capas S y las capas P son electrones de valencia. ¿No forman parte completamente o no los vamos a ver en este momento? No forman parte completamente. No forman parte completamente. Se podría decir porque los electrones de valencia son como el último nivel energético. Entonces los D, si usted ve en la configuración electrónica, van a estar ubicados un nivel antes del mayor. Exactamente. Es precisamente por eso que menciona André.
Recordemos que las capas D y las capas F siempre van un nivel por debajo de las capas S y P. Entonces, la capa del nivel energético mayor es la que representa a la capa de valencia. Muy bien por esa conclusión, André. Entonces, por eso nos quedamos solamente con orbitales S y P. Hay dos excepciones a la regla del octeto. Dos elementos que no buscan tener 8 electrones en la capa de valencia, que son el hidrógeno y el helio. Hidrógeno y helio completan su octeto solamente con 2 electrones. Ellos solamente ocupan 2 electrones, porque su capa más externa es un orbital S, que solamente tiene espacio para albergar 2 electrones. Entonces, con eso, ya ellos están completos en términos de la regla del octeto. Ok, ¿dudas hasta acá, chicos? Profe, el hidrógeno más bien no debería ser solamente un electrón de valencia, porque está en el grupo 1A. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, pero recordemos que el hidrógeno está buscando completar la regla del octeto, es decir, parecerse a un gas noble. Entonces, la regla nos dice que generalmente los elementos buscan tener 8 electrones a su alrededor, pero el hidrógeno es un caso especial. El hidrógeno, como solamente tiene un electrón en el orbital 1s, si gana un electrón más, ya se parece al helio, que es un gas noble. Entonces, el hidrógeno no necesita 8 electrones, solamente necesita 2. Igual para el caso del helio, aunque el helio generalmente va a tener sus 2 electrones. Pero el helio también, para completar su capa de valencia, solamente necesita 2 electrones. Esas son las dos excepciones en ese caso. Entonces, ¿qué pasa tipo con elementos como el ácido, bueno, con compuestos como el ácido sulfúrico? Que pues me imagino que hay un montón de electrones de valencia por los del oxígeno, por los del azufre Sí, y hay los un montón de electrones de valencia, pero luego vamos a llegar a eso cuando hagamos las estructuras de Lewis. Pero vamos a ver que en una especie como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico, cualquier tipo de ácido, el hidrógeno solamente tiene 2 electrones de valencia. Entonces está cumpliendo su octeto, pero solamente, bueno, su octeto no, su regla de Lewis, pero solamente necesita 2 electrones para hacerlo. Entonces vamos a ver que sí se cumple. Para todos los compuestos, el hidrógeno siempre va a tener 2 electrones en su capa de valencia. Shadis. Profe, entonces el hidrógeno y el helio tienen 2 puntitos, nada más. Exactamente, solamente les vamos a dibujar 2 puntitos. Uh-huh. Ok, ¿más dudas, chicos? Ok, entonces, tenemos hasta ahora que los elementos andan buscando desesperadamente cumplir con la regla del octeto. Entonces, muchos elementos en la naturaleza no la cumplen, porque tienen 4, 5, 6 electrones de valencia. Entonces, a veces es difícil encontrar elementos puros en la naturaleza precisamente por eso, porque ellos están buscando cómo cumplir la regla del octeto. Entonces, ellos solos en la naturaleza no cumplen la regla del octeto, van a buscar cómo formar enlaces químicos para poder formar y completar la regla del octeto. Vimos que hay 3 procesos para completar esa regla. Podemos ganar electrones, perder electrones, compartirlos. Dependiendo del tipo de proceso, vamos a tener diferentes tipos de enlace químico. Entonces, hablamos de 3 tipos básicos de enlace químico, que son los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Nos vamos a centrar sobre todo en enlaces iónicos y enlaces covalentes. El enlace metálico lo vamos a mencionar, vamos a hablar de él muy superficialmente, pero no nos vamos a adentrar todavía en las características del enlace metálico. Ya es un enlace que lleva un poquito más de análisis. Aquí nos vamos a centrar en el curso de química en enlaces iónicos y enlaces de tipo covalente. Entonces, vamos a hablar primeramente del enlace de tipo iónico. El enlace iónico se forma cuando se da una transferencia de electrones entre especies. Es decir, ahí vamos a contemplar 2 de los procesos que mencionamos en la definición de la regla del octeto. Aquí vamos a tomar en cuenta perder y ganar electrones. Eso es una transferencia de electrones. Una especie pierde, otra gana. Es como cuando hablábamos de las reacciones de tipo redox. Esos son transferencias de electrones. Pero entonces una especie va a desprenderse de un electrón y se lo va a dar a otra especie. Entonces podemos ver
por ejemplo, aquí una representación gráfica de la formación de un enlace entre un átomo de sodio y un átomo de cloro. Resulta que aquí, en esta representación, vemos que tenemos un átomo de sodio y ese átomo de sodio tiene una capa externa, ya habíamos dicho que es de un electrón de valencia, entonces vemos aquí al sodio con un electrón de valencia en su capa. El sodio le va a dar un electrón a este átomo de cloro que tenemos por acá, que tiene, según su valencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. Entonces, este electrón del sodio se pasa a el cloro, se lo está transfiriendo. En este caso, sodio está perdiendo un electrón, cloro está ganando un electrón. ¿Qué se va a formar en ese caso? Si sodio pierde un electrón, se forma un catión de sodio más 1. Y si el cloro gana un electrón, se va a formar un electrón de cloro menos 1, un anión cloruro. Entonces, observen lo interesante del proceso. Si el cloro, que tiene 7 electrones en su capa de valencia, gana un electrón, entonces ahora tiene 8 electrones en su capa de valencia y completa la regla del octeto. Entonces, el cloro es una especie que está deseando ver de dónde se roba un electrón para poder entonces completar ese octeto como lo está haciendo en este caso. Entonces, podemos decir que esta especie cloruro que se está formando aquí está cumpliendo ahora con la regla del octeto, ya que tiene 8 electrones en su capa de valencia. Ahora, ¿qué pasa con el sodio? Veamos primero que el caso del cloro, hay otro detalle para discutir. En el caso del cloro, vemos que para el cloro es muy fácil completar el octeto ganando un electrón. ¿Por qué? Porque solamente le falta un electrón. Entonces, él busca ahí alguna especie que esté deseando deshacerse de un electrón, se lo roba, completa su octeto. Los no metales, ya hemos hablado en el curso, que tienen tendencia a formar aniones. Ahora podemos entender por qué tienen tendencia a formar aniones. Los no metales generalmente tienen valencias de 6 o de 7. Algunas tienen de 5, pero son las menos. Pero generalmente tienen valencias de 6 o de 7. Una valencia de 6 o de 7 implica que para completar el octeto solamente necesitamos robarnos 2 electrones o un electrón. Entonces, ganar electrones es una manera muy efectiva para poder completar la regla del octeto. Por eso los no metales tienen tendencia a formar aniones. Ahora, ¿qué pasa con el sodio? El sodio es una especie que no puede alcanzar tan fácilmente el octeto ganando electrones. Solamente tiene un electrón en su capa de valencia. Eso implica que él necesita 7 electrones más. O sea, él tendría que buscar especies, o una especie que le dé 7 electrones, o diferentes especies que le compartan 7 electrones en total. Eso va a ser muy difícil para el sodio porque requiere un gasto de energía muy alto. Entonces, el sodio no le conviene ganar electrones. Al sodio le conviene perderlos, porque si pierde un electrón, entonces esta capa externa, que sería la capa del nivel 3, desaparece. Y el sodio queda con la capa interna del nivel 2. Y esa capa interna tiene 8 electrones de valencia. Entonces, elementos como el sodio tienen tendencia a perder electrones. Los elementos metálicos, por ejemplo, de los grupos 1 y 2, tienen tendencia a perder un electrón y 2 electrones porque así entonces eliminan su capa más externa y quedan con la configuración electrónica de la capa interna, que tiene 8 electrones en su capa de valencia. Entonces, estas dos especies alcanzan la regla del octeto mediante diferentes procesos. Una pierde electrones, una gana electrones. Lógicamente, el cloro va a andar buscando una especie como el sodio, que es una especie que quiere perder electrones. Ahí hay cierto mutualismo, ¿verdad? El cloro quiere ganarlos, el sodio quiere perderlos, hacen trato y se pasan electrones. Y listo. Entonces, por aquí tenemos sodio, que va a quedar con carga más 1, y cloruro, que va a quedar con carga menos 1. Se está formando un catión y un anión. Hablábamos también en otros capítulos que un catión tiene una carga positiva, un anión tiene una carga negativa. Las cargas positivas y negativas se atraen. Entonces, estas especies no solo completaron su octeto, sino que también están generando una fuerza de atracción entre la especie positiva y la especie negativa. Entonces, aquí se va a generar un tipo de interacción. Yo creo que no se ve muy bien en la presentación, pero ahí dice, se generan interacciones de tipo electroestático, que son atracciones entre cargas.
Las atracciones entre cargas, chicos, son el tipo más fuerte de interacción que vamos a encontrar entre especies químicas. Entonces, este es el mejor escenario que pueden tener las especies. Esa fuerza de atracción es muy alta. Entonces, las especies se sienten fuertemente unidas. Este enlace iónico es muy fuerte. Como les decía, podemos identificar la formación de un enlace iónico solamente con saber cuáles son los elementos que se están uniendo. Y ahí los enlaces iónicos, igual hablábamos anteriormente en el curso de compuestos iónicos. ¿Dónde se formaban los compuestos iónicos? Cuando tenemos un metal y un no metal. Entonces el enlace iónico, de la misma manera, se forma entre metales que están al lado izquierdo de la tabla y no metales al lado derecho de la tabla periódica. Metales de los grupos 1 y 2, sobre todo, con no metales de los grupos 6 y 7. Aunque también cualquier metal también va a formar compuestos iónicos, aunque sean no metales de los grupos 5 o 4, pero es menos frecuente ver ese tipo de formaciones. Entonces, si queremos representar con estructuras de Lewis lo que está ocurriendo ahí, o con símbolos de Lewis, vamos a tener el símbolo del sodio con su punto, vamos a tener el símbolo del cloro con sus 7 puntos, va a ocurrir la reacción, el sodio le transfiere un punto, un electrón al cloro, y al final nos va a quedar el sodio representado con una carga positiva. Ya no tiene puntos, ya no tiene electrones en su capa de valencia a nivel 3, entonces no es necesario dibujarle puntos. Y al cloro le vamos a dibujar ahora 8 puntos. Generalmente se colocan también corchetes cuadrados y afuera de los corchetes cuadrados se coloca la carga de la especie. Entonces tenemos sodio con una carga +1 y cloro entre corchetes con una carga de -1. Y así podemos representar entonces el proceso en términos de símbolos de Lewis. Okay, ¿Otra vez eso ahí? ¿Perdón? Otra vez la última parte, la de representarlo con Lewis, creo que es. Entonces, para representarlo con las estructuras de Lewis, tenemos el sodio, por un lado, representado solamente con un electrón, porque solamente tiene un electrón de valencia. El cloro tiene 7 electrones de valencia, entonces tenemos que representar los 7 puntos. Y para representar el proceso, el sodio le va a dar un electrón al cloro, entonces cloro queda con 8 puntos a su alrededor y el sodio queda sin puntos, porque el punto que tenía de la valencia se lo pasó al cloro. De hecho, aquí estamos representando este punto rojo para que identifiquemos que este punto proviene del sodio. Normalmente no es necesario dibujarlos de diferente color, pero aquí se los estoy poniendo de diferente color para que vean de dónde viene este punto, ese electrón, que es del sodio. Entonces, al final, al sodio lo representamos sin puntos, porque ya no tiene puntos en su nivel 3. Entonces no es necesario dibujarle puntos alrededor, solo le ponemos una carga de +1. Y al cloro, que sí tiene puntos, lo colocamos entre corchetes y le ponemos un símbolo, el símbolo de la carga en la esquina superior derecha, que sería -1. Y así podemos representar entonces un proceso de formación de un enlace iónico con símbolos de Lewis. Ok, gracias. Ok, ¿más preguntas, chicos? Ok. Entonces recuerden, este es el tipo de interacción más fuerte que vamos a encontrar. Carga positiva del catión siendo atraída por la carga negativa del anión. Vamos a ver si recuerdan. Entre esas dos especies, sodio +1 y cloro -1, ¿cuál creen que sería más grande? Temas del examen anterior. El cloro. Cloro. El cloro. Cloro, muy bien. Recuerden que los aniones son más grandes. Entonces ahí la interacción va a ser un anión que tiene un tamaño un poquito más grande, el catión que tiene un tamaño un poquito más pequeño. Ahora, en términos termodinámicos, podemos decir que este enlace es favorable debido a que se forman estas interacciones electrostáticas que son muy fuertes. Entonces, un repaso, cosas que ya hemos hablado también, cargas positivas o cargas iguales se repelen entre sí, entonces dos cargas positivas se van a repeler, una carga contraria con otra se va a atraer, entonces carga positiva con carga negativa. En términos de propiedades periódicas, también podríamos pensar que el enlace iónico se forma cuando tenemos metales de baja energía de ionización y no metales
de afinidad electrónica que sean muy negativos, ¿verdad? Entonces, no metales que tengan tendencia a ganar electrones y metales que tengan una facilidad, una baja energía para poder perder un electrón. Esos son los mejores escenarios para formar compuestos iónicos sólidos. Ahora, ¿por qué son termodinámicamente favorables? Porque esta interacción es muy fuerte, la interacción electrostática. De hecho, si ustedes piensan en el cloruro de sodio, en la naturaleza no se encuentra sodio elemental, como si solo. No se encuentra cloro elemental solo. ¿Por qué no se encuentran? Porque el cloro elemental y el sodio elemental no son tan estables como sodio y como cloro. Son más estables en la forma de compuestos. Entonces, en el momento en el que un átomo de sodio elemental se forma en la naturaleza, posiblemente reacciona con algo que tenga alrededor, que puede ser cloro, por ejemplo, para formar cloruro de sodio. O puede ser otro sinfín de elementos con los que el sodio puede reaccionar. Pero entonces, no los encontramos en la naturaleza porque formar un enlace iónico es una manera más fácil de estabilizarse y es termodinámicamente más favorable. Entonces, consideramos ahí metales de baja energía de ionización con no metales de alta afinidad electrónica para formar compuestos iónicos sólidos. ¿Todo bien por ahí con compuestos iónicos, chicos? Bueno, con enlaces iónicos, perdón. Sí. Okay. Con eso entonces abarcamos elementos que ganan y pierden electrones. Ahora, ¿qué pasa si nos ponemos a pensar en un elemento como el carbono? ¿Cuántos electrones de valencia tenía el carbono? Por ahí, chicos. 4. 4, perfecto. Entonces, un elemento como el carbono, con 4 electrones de valencia, le queda muy difícil ganar 4 electrones. ¿Verdad? Una cosa es ganar 2 electrones, todavía ganar 3 electrones es posible, pero ya ganar 4 electrones es una tarea un poco complicada. Y por el otro lado, también perder 4 electrones pues no es tan sencillo. El carbono está tranquilo con sus 4 electrones, él no los quiere perder porque cada vez que pierde también se aleja un poco de su configuración de gas noble. Entonces el carbono es un elemento que está en una posición donde no quiere ni perder electrones ni ganarlos. Entonces, es una situación un poco complicada la que tiene el carbono. Si él no quiere ganar ni perder electrones, el carbono posiblemente nunca va a llegar a formar aniones o cationes, o le va a costar mucho formar aniones y cationes. Pero hay muchos elementos que están en esa condición, elementos de los grupos 3, 4 y 5 sobre todo, que son elementos que ya tienen una cierta cantidad de electrones en su capa de valencia, pero que están lejos todavía de completar el octeto. Entonces, estos elementos, se topan con otros elementos en la misma condición y llegan a un arreglo. Y dicen, bueno, yo no quiero perder, no quiero ganar electrones, pero tal vez podamos completar nuestros octetos si compartimos nuestros electrones. Entonces, ahí es donde nacen los enlaces de tipo covalente, que son los que se forman cuando se van a compartir electrones entre átomos de especies químicas. El hidrógeno es otro ejemplo de esto. El hidrógeno tiene un electrón en su capa de valencia. El hidrógeno no quiere perder ese electrón. El hidrógeno quiere ganar electrones. Pero si él se topa con otro átomo de hidrógeno, va a ser en la misma condición. El átomo de hidrógeno no le va a ceder electrones. Entonces, los átomos de hidrógeno se topan y deciden que una manera en que ellos pueden estabilizarse es compartiendo sus electrones. Entonces, aquí esto representa el átomo de hidrógeno con un electrón. Si este átomo de hidrógeno se acerca a otro átomo de hidrógeno, entonces van a compartir ahora 2 electrones y pueden completar su octeto de esta manera. Por ahí vi que Andrei, ¿usted había levantado la mano? Sí, profe. Pero, ok, entonces, digamos, en esto va relacionado también con la capacidad o la facilidad que tiene el carbono y el hidrógeno de formar enlaces. Sí, también. Realmente el hidrógeno y el carbono forman muchos enlaces precisamente porque pueden completar su octeto de muchas maneras. Pueden compartir electrones con muchas especies químicas. Entonces, la valencia del carbono, esa valencia de 4, es uno de los motivos por el cual
hay tantos compuestos con carbono y por qué básicamente toda la vida orgánica está hecha a base de carbono. Su capacidad de formar enlaces de tipo covalente. Ese es uno de los motivos. Hay otros motivos ahí por medio, pero la formación de enlaces covalentes es uno de los más importantes. Brandon, ¿se había levantado la mano también? Sí, profe, entonces esa es la razón por la cual casi siempre se tiene que poner con un H2, por decirlo de alguna forma, para representar el hidrógeno, cuando está Precisamente. solo. De hecho, ahí también Brandon hace una observación muy importante. Este átomo de hidrógeno, ¿verdad? Él solito en la naturaleza, pues es un poco inestable, teniendo solamente ese electrón en la capa de valencia. ¿Por qué es que el hidrógeno no lo encontramos como hidrógeno gaseoso, sino como hidrógeno 2? Precisamente porque si este átomo de hidrógeno se pone de acuerdo con otro átomo de hidrógeno, muy fácilmente entre ellos pueden formar una molécula estable. De hecho, este es el motivo por el cual todos los no metales que son gaseosos se encuentran como especies diatómicas. No vamos a encontrar nitrógeno, oxígeno, ni ninguno de los halógenos en la forma de un gas libre. Siempre lo encontramos diatómico. ¿Por qué? Porque hacen esto mismo que hace el hidrógeno. Entre ellos se ponen de acuerdo y entre esos mismos átomos pueden completar su regla del octeto y hacer interacciones covalentes que sean estables. Entonces, sí, precisamente este es el motivo por el cual no hay gases de forma monoatómica en la naturaleza, sino que los vamos a encontrar diatómicos. Entonces, Ok. ¿qué implica compartir electrones? Compartir electrones implica que estos dos electrones que están aquí, en esta zona de la nube, observen que esto es literalmente que los átomos se acercan unos a otros y las nubes electrónicas se traslapan. Entonces ahí se van combinando un poco esas nubes de electrones y en este pequeño espacio en el cual se traslapan las nubes, se va a formar una interacción donde se comparten. Entonces, estos dos electrones, uno lo puso este átomo de hidrógeno y el otro lo puso este átomo de hidrógeno, pero ahora estos dos electrones nos sirven para completar el octeto de los dos átomos. Entonces, podemos decir que este átomo de hidrógeno 1 ya está completo con el octeto y el átomo de hidrógeno 2 también está completo con el octeto. Lo representamos con los símbolos de Lewis, con hidrógenos y dos puntos entre los hidrógenos, pero generalmente esos hidrógenos los vamos a representar como una línea. Entonces, esta línea representa un enlace covalente, un par de electrones que se está compartiendo entre dos átomos en un sistema. Otro detalle importante también, bueno, ahí vemos que los orbitales atómicos de las especies lo que están haciendo es eso, traslaparse, y este tipo de enlaces covalentes, se forma entre no metales. Entonces, este es el tipo de enlace que vemos en los compuestos moleculares. Brandon. Pero entonces eso también es la razón por la cual cuando se ven, bueno, los compuestos orgánicos se van trasladando por líneas. Hay una forma para verlo como por líneas, no me acuerdo muy bien cómo es que se llama. Por los compuestos orgánicos. Lo llamamos fórmulas estructurales, cuando las representamos con líneas, que es como lo usamos en orgánica. Y sí, en orgánica cada una de esas líneas representa un enlace covalente que se está formando entre dos átomos. Entonces, sí, también está en lo correcto. Y como les digo, este tipo de enlace es el que se presenta en los compuestos moleculares. Entonces, recuerden, compuestos iónicos tienen enlaces iónicos, lógicamente. Compuestos moleculares tienen enlaces covalentes. Esa es la distinción que vamos a hacer en ese caso. Hay otra diferencia importante entre el enlace covalente y el enlace iónico. El enlace iónico decimos que es un enlace que no tiene dirección. ¿Qué significa esto? Que no tiene dirección. Es decir, que si tenemos ese catión, el catión está emitiendo atracción positiva en todas las direcciones. Entonces, un catión se puede acercar por cualquiera de esas direcciones. Pero el enlace covalente es unidireccional. Eso quiere decir que la interacción solamente ocurre en este sector. El enlace covalente está ocurriendo nada más en esta parte de la nube electrónica donde se están compartiendo los electrones. Entonces, por ahí tenemos que hacer la diferencia entre un enlace que es multidireccional, como el enlace iónico, y un enlace unidireccional, como el enlace covalente. Sí, André. Entonces, ahí es donde va relacionado con lo de los enlaces dobles y triples.
Bien, precisamente. Con esto vamos a llegar también a hablar de, precisamente, enlaces dobles y triples también, que es, de hecho, justamente lo que viene. Por ahí, Andrei nos menciona eso, enlaces dobles y triples. Resulta que los enlaces covalentes podemos tener interacciones que llamamos covalentes múltiples. Es decir, podemos estar formando varias interacciones covalentes a la vez entre un par de átomos. Entonces, existen los enlaces covalentes sencillos, que son los que vemos con mayor frecuencia, como por ejemplo en el caso del ácido clorhídrico, que lo tenemos ahí representado en pantalla. ¿Qué tenemos en el ácido clorhídrico? Hidrógeno, por un lado, tiene un electrón de valencia, cloro tiene 7 electrones de valencia. El cloro quiere desesperadamente ese electrón del hidrógeno. El cloro le va a meter toda la trama y toda la hablada al hidrógeno para que pierda ese electrón. Pero ¿qué pasa? Que el hidrógeno no quiere perder ese electrón. Y él está aferrado a ese electrón porque es el único electrón que le queda. Entonces, como el cloro ve que no le va a poder quitar el electrón al hidrógeno, le dice, bueno, está bien, bueno, compartamos. Entonces, comparten ahí ese electrón. Se forma un enlace covalente. Es un enlace covalente sencillo porque solamente se está compartiendo un par de electrones, que son los electrones que vemos acá, entre el hidrógeno y el cloro. Son los únicos que se están compartiendo. Pero vemos que eso es suficiente para que el cloro complete su octeto. Ya el cloro tiene 8 puntos a su alrededor, tiene 8 electrones de valencia. Y el hidrógeno tiene 2, que es todo lo que ocupa. Entonces, con eso, ambas especies pueden completar su regla del octeto. Ahora, O como el de la vez pasada. sí, es como el de la vez pasada, como en el caso del enlace hidrógeno-hidrógeno. Ahora, existen casos como los enlaces dobles, donde es posible compartir 2 pares de electrones para poder completar el octeto. Observen lo que tenemos ahí en pantalla representado. Ahí tenemos al compuesto dióxido de carbono. Entonces es carbono unido a 2 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno está compartiendo 2 electrones con el carbono. Vean que aquí teníamos 2 pares y 2 pares, 2 pares y 2 pares. Entonces eso es un enlace de tipo doble. De hecho, ahí el carbono está formando 2 enlaces dobles. Un enlace doble con este primer átomo de oxígeno, donde comparte 2 pares, y otro enlace doble con este otro átomo de oxígeno, donde también está compartiendo 2 pares. ¿Se cumple el octeto para las especies? Pues sí. Vean que cada átomo de oxígeno tiene 1, 2, y tiene estos 4 electrones que se están compartiendo. Entonces, estos 4 electrones se cuentan para el oxígeno. Cada oxígeno cumple con el octeto y el carbono también tiene 4 electrones por este lado, 4 electrones por este lado. Entonces, todas las especies están cumpliendo con el octeto de la manera adecuada. Ahí se forma entonces un enlace doble. Y tenemos también los enlaces triples. El enlace triple se forma, por ejemplo, entre 2 átomos de nitrógeno. Cada nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Lo que van a hacer es reacomodar un poco sus electrones de manera que puedan compartir cada uno de ellos 3 electrones. Entonces, forman 3 interacciones covalentes. Estos 6 electrones se comparten. Cada uno de ellos se queda con un par por su lado. Y con eso, entonces, logran completar 8 electrones en total para cada átomo en su capa de valencia. Entonces, se pueden formar también enlaces triples. Aquí lo estamos representando con puntos para que puedan ver de una manera más clara la cantidad de electrones que tiene cada átomo alrededor. Pero realmente, al final esto lo vamos a representar con una línea. Entonces, el hidrógeno unido al cloro con una línea, el átomo de carbono unido a cada átomo de oxígeno con 2 líneas y los átomos de nitrógeno unidos ahí con 3 líneas. Okay. ¿Dudas por ese lado, chicos? Ahora, ¿se pueden compartir más de 3 electrones? No. El máximo que vamos a ver son 3 electrones que se comparten. Entonces, no existen los enlaces, ¿qué serían? Enlaces cuádruples. Bueno, eso no existe. Nos quedamos hasta enlaces triples. Este es el máximo que podemos formar. Entonces, si los veo formando un enlace uniendo a 2 átomos con 4 enlaces de un solo lado, es uno de los pecados mortales de la química. Ok, ¿estamos bien por ahí, chicos? ¿Más dudas? No, todo bien.
El tipo de enlace múltiple también me va a dar información valiosa sobre las características del enlace. Ahí hay dos cosas interesantes que van a diferir dependiendo del tipo de enlace, que es la longitud y la energía. Primero con la longitud. Vamos a ver que los enlaces covalentes más largos son los enlaces sencillos. El enlace doble es más corto que el enlace sencillo. Y el enlace triple es más corto que el enlace doble. ¿Por qué? Bueno, porque entre más enlaces covalentes tengamos, básicamente hay más fuerza de atracción entre los átomos. Entonces, si esos átomos están a esta distancia unidos con un enlace sencillo, si forman un enlace doble, se van a atraer con más fuerza. Entonces, se acercan. Y si tenemos un enlace triple, todavía los atraemos con más fuerza. Entonces, los átomos se acercan todavía más. Entonces, el enlace triple siempre es más corto que los enlaces dobles y los enlaces sencillos. Y con un enlace de hasta 5 elementos. ¿Perdón? Con un enlace de 5 elementos. Un enlace de 5 elementos. ¿5 elementos en qué sentido? Perdón, de 4, tipo el bicarbonato de sodio. Un enlace de 4 elementos, tipo el bicarbonato de sodio. Ah, bueno, en el bicarbonato de sodio donde tenemos sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Ok, primeramente por ahí vamos a tener que el bicarbonato de sodio es un compuesto iónico. Entonces tenemos al sodio metálico y tenemos al anión bicarbonato. Entonces, lo primero que hay ahí entre ellos es una interacción de tipo electrostático. Entonces, ahí hay un enlace iónico, primeramente. Ahora, si quitamos el sodio y nos quedamos solamente con el anión bicarbonato, ahí dentro del anión bicarbonato sí vamos a tener enlaces covalentes. Entonces, luego vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión de qué tipo de enlace tiene, pero les voy a contar, el bicarbonato tiene un enlace sencillo hacia hidrógeno y tiene dos enlaces sencillos hacia átomos de oxígeno y un enlace doble hacia un átomo de oxígeno. Entonces, de esos 3 átomos de oxígeno que tenemos por ahí, solamente uno de ellos es doble. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Que el enlace doble entre carbono y oxígeno va a ser más corto que el enlace sencillo entre carbono y oxígeno. Entonces, van a haber 2 enlaces que son un poco más largos y uno que es un poquito más corto. En términos teóricos, realmente la molécula también tiene ahí una manera de equilibrarse un poquito más. Pero en términos meramente teóricos, el enlace doble va a ser más corto entre carbono y oxígeno que un enlace sencillo entre carbono y oxígeno. Eso es lo que tenemos por ahí. ¿Cómo sabemos que hay enlaces dobles y enlaces sencillos? Ustedes tranquilos, chicos, ya llegaremos a ese punto. Ok, entonces, en términos de longitud, sencillo siempre es el más largo. Ahora, en términos energéticos, ¿qué quiere decir energía de enlace? La energía de enlace es cuánta energía necesitamos para romper un enlace. Entonces, es de alguna u otra forma una medida de qué tan fuerte es el enlace. Si necesitamos mucha energía, es porque el enlace es muy fuerte. Entonces, estamos viendo que el enlace más fuerte es el enlace triple, el enlace más débil es el enlace sencillo. Lo volvemos a explicar en términos de las interacciones. El enlace triple tiene el triple de interacción, valga la redundancia, que el enlace sencillo. Entonces va a ser 3 veces más difícil de romper. Ahí para separar esas especies que están formando un enlace sencillo, tenemos que romper 3 enlaces. Entonces necesitamos el triple de energía que para romper un enlace sencillo. Entonces, moléculas como el nitrógeno, que tiene un enlace triple, son muy difíciles de romper esos enlaces sencillos, que si vemos el enlace entre un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro en el cloruro de hidrógeno. Entonces, siempre ahora los enlaces triples son más fuertes que los enlaces sencillos. ¿Dudas por ahí, chicos? Ok. Profe, por ninguna razón, motivo o circunstancia, hay una anomalía que haga que haya enlaces de cuádruples, creo que. Cuádruples, no hay forma. Realmente lo que pasa con un enlace cuádruple es que, vamos a verlo de esta manera, chicos. Si algo no ocurre en la naturaleza es porque no es necesario. Entonces, realmente no se forman enlaces cuádruples porque para ningún elemento es necesario en algún punto
formar 4 interacciones de ese tipo y compartir 4 pares de enlaces. Compartir enlaces de esta manera igual requieren un cierto gasto energético. Entonces, realmente compartir 4 pares de electrones pues no brinda la misma estabilidad que compartir 3 pares de electrones, por ejemplo, y un enlace sencillo. Entonces, realmente no es factible formar un enlace de ese tipo en la naturaleza. Entonces, a menos de que encontremos algún elemento nuevo en el futuro que tenga alguna capacidad de formación de enlaces cuádruples, pues tal vez lo veremos en el futuro. Pero cuando hablamos de este tipo de interacciones en la naturaleza, si no ocurre es porque no es necesario. No es que no sean posibles, no es que no sean posibles, es que no son necesarios. Entonces, bueno, ningún elemento, por lo menos de los que vamos a estar trabajando, forma ese tipo de interacciones. Okay. ¿Más dudas, chicos? Ok. Vamos a seguir hablando del enlace covalente. Y vamos a introducir un aspecto también muy importante de los enlaces covalentes, que es el aspecto de polaridad. Y para hablar de polaridad, vamos a recordar también ese concepto, esa propiedad periódica que habíamos discutido, que es la electronegatividad. Habíamos llegado a la conclusión de que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Lo habíamos definido, pero no habíamos discutido realmente mucho sobre este aspecto de electronegatividad. Entonces, recordemos, la electronegatividad aumenta según la tendencia que nos muestran esas flechas hacia arriba y hacia la derecha, la tabla periódica, sin contar a los gases nobles, ¿verdad? Porque estos elementos, como no forman compuestos, generalmente no tienen valores de electronegatividad. Nos quedamos que los elementos más electronegativos están aquí ubicados en la parte de la esquina superior derecha de la tabla periódica hasta el grupo 17. Entonces, la electronegatividad es una propiedad que se aplica específicamente en la formación de compuestos químicos. Porque vean que se define como la capacidad de traer hacia sí mismo electrones cuando se forma un enlace. Entonces, ahora sí vamos a discutir con detalle sobre ese aspecto de electronegatividad. Resulta que cuando tenemos enlaces covalentes, podemos tener 2 escenarios, 2 tipos de enlace covalente, dependiendo de la electronegatividad de las sustancias químicas que están involucradas. Vamos a ver ahí el ejemplo del ácido clorhídrico. Yo les mencionaba cuando hablábamos de los enlaces múltiples que el cloro está como desesperado por tener sus 8 electrones. Entonces él se topa al hidrógeno y trata de convencerlo por todo lado de que le dé ese electrón. Entonces el cloro es bien tramador también tras de eso. Entonces trata por todo lado de quitarle ese electrón al hidrógeno. El hidrógeno dice, no, yo no le voy a dar mi electrón, yo me quedo con mi electrón. Tratemos de compartirlo. Entonces el cloro ve que no hay forma con el hidrógeno y decide compartir electrones con el hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Que el cloro es bien sucio. El cloro accede a compartir electrones con el hidrógeno, pero sin pedirle permiso al hidrógeno, él siempre está tratando de atraer los electrones del enlace hacia su lado del átomo, hacia su lado del enlace. Entonces, si nosotros quisiéramos representar realmente lo que ocurre ahí con ese átomo de hidrógeno, voy a pasarme a la pantalla para que lo vean un poco más claro. Pensamos en un enlace covalente que ocurra entre hidrógeno y cloro. Vamos a tener hidrógeno por un lado. Vamos a tener cloro por el otro. Aquí están los electrones. Y aquí están formando la interacción, ¿verdad? De tipo covalente. Eso es lo que uno dibujaría teóricamente hablando, pero realmente si nosotros queremos representar lo que ocurre ahí con el hidrógeno y el cloro, tendría que ser algo más cercano a esto. Cloro va a atraer a ese electrón del hidrógeno completamente a su lado del enlace. De esta manera.
Entonces, ese electrón del hidrógeno prácticamente que ahora le pertenece al cloro. El cloro no le va a quitar el electrón, porque lo están compartiendo. Ese fue el trato que llegaron. Entonces, el cloro no le va a arrancar el electrón al hidrógeno, pero se lo va a traer completamente. Casi que le pertenece al cloro. Entonces, el cloro es muy buchón, muy egoísta. Y va a dejar al hidrógeno sin electrones en su nube electrónica o en el alrededor de su nube electrónica. Como les digo, nunca se da la transferencia. El cloro no gana ese electrón completamente, siempre lo están compartiendo. Pero el compartir este electrón no se da de una forma equitativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no se comparten los electrones de forma equitativa? Vean que todos los electrones del enlace se están concentrando sobre el átomo de cloro. Entonces, vamos a decir que de este lado de la molécula se genera una densidad de carga negativa. ¿Qué es densidad de carga? Es otra manera de decir cuántos electrones hay en cierto volumen de espacio. Una densidad de carga negativa quiere decir que los electrones se están concentrando de ese lado del enlace. Entonces, el cloro intentó meterle trama al hidrógeno. El hidrógeno creyó que no le habían metido trama, pero sí le metieron trama. Igual el cloro se le está trayendo los electrones y se le fue arriba con los electrones. ¿Qué va a pasar si tenemos entonces un lado más negativo? Bueno, que del otro lado también se forma entonces una densidad de carga, pero ahora positiva. Este lado quedó sin electrones, entonces la densidad de carga va a ser más positiva. Profe, ¿qué es ese símbolo que usted ponía ahí? Aquí se los estoy definiendo. Esa letra es un delta, la letra griega delta que veíamos en la clase pasada en triángulo. El triángulo es la D, delta mayúscula, esto es la delta minúscula en las letras griegas. Entonces, eso es como una D, es básicamente como un 8, pero sin una de las curvitas. Y es la letra griega que se utiliza para definir densidad de carga. Entonces, D negativo es densidad de carga negativa, D positivo es densidad de carga positiva. Voy a dibujar para que lo dibujen, es como un 8, pero sin este lado del 8. Eso es lo que queda ahí. Entonces, al final, en este enlace, vamos a tener un sector positivo y un sector negativo en el enlace, porque no se está compartiendo los electrones de forma equitativa. Entonces, esto nos lleva a formar un enlace de tipo covalente. Lo llamamos enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Polar porque esto es un enlace que tiene dos polos, un polo negativo y un polo positivo. Entonces, es como una batería que una batería tiene un polo positivo y también tiene un polo negativo. Entonces, esa palabra polar viene de que en el enlace vamos a tener dos polos bien marcados, un polo negativo y un polo positivo. Entonces, esa es la separación de cargas que vemos por ahí. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí. Sí, claro. Entonces, ahí tenemos nuestro enlace covalente de tipo polar. Tenemos un sector positivo en el hidrógeno, un sector negativo en el cloro que forma polos en el enlace. Este tipo de enlace ocurre cuando se unen dos no metales que son diferentes. ¿Por qué dos no metales diferentes van a generar este tipo de enlace? Porque los dos no metales diferentes van a tener diferente polaridad. Siempre va a haber una especie que es más polar que la otra. Entonces, la especie, perdón, porque tiene diferente electronegatividad. Siempre hay una especie que es más electronegativa que la otra. La especie que es más electronegativa siempre va a atraer los electrones hacia sí misma. Es la especie egoísta, vamos a decirlo. También por ahí decía, un profesor decía que esto es como un mal matrimonio, ¿verdad? Una persona siempre pensando en sí misma y echándose todo encima y la otra pobre viendo cómo se las arregla. Entonces, siempre la especie electronegativa es la que va a tener los electrones sobre sí misma. Ahora, el otro tipo de enlace que vamos a encontrar
es el enlace covalente que es no polar. En el enlace covalente no polar vamos a tener un caso como por ejemplo en ese del cloro. El cloro, ahí está buscando cómo obtener un electrón. Cada uno de esos cloros tiene 7 electrones. Ninguno va a querer ceder un electrón, deciden compartirlos. Pero resulta que, aunque los dos cloros son bien mañosos y quieren tener los electrones sobre su lado del enlace, pues tienen la misma electronegatividad. Entonces tienen la misma fuerza, la misma capacidad para atraer electrones. Entonces, como las dos fuerzas se están jalando hacia los dos extremos del enlace con la misma intensidad, no hay separación de cargas. Entonces, en el enlace covalente no se forma, covalente no polar, no se forman polos, no hay separación de cargas y los electrones se comparten de manera equitativa. ¿Cuándo encontramos enlaces no polares? Cuando tenemos dos no metales idénticos, unidos unos con otros. Tienen la misma electronegatividad, entonces lógicamente no pueden separar los electrones, van a traer los electrones hacia sus lados del enlace con la misma intensidad. Por eso se forman interacciones no polares. ¿Cuál de estas interacciones es más fuerte? ¿La covalente polar o la no polar? La covalente polar. ¿Por qué? Porque esta separación de cargas, ¿verdad? Negativo y positivo, se empieza a asemejar a una interacción electrostática. Entonces, si esta molécula de ácido clorhídrico se encuentra por allá con otra de ácido clorhídrico, va a haber una interacción más fuerte entre moléculas. Entonces, eso también va a ser importante. Lo que pasa con los enlaces covalentes no polares es que generan interacciones muy débiles con otras moléculas. Pero bueno, interacciones entre moléculas lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que son fuerzas intermoleculares. Sí, Javier. Me imagino que, digamos, si hay posibilidad de que, digamos, le cedan un electrón completamente, digamos, que el cloro sí le logre robar el electrón, pero por algún medio, no sé, o algo así. Por eso es que se produce tipo cloro con cargas positivas, digamos, cloro más uno o así, porque tienen menos un electrón o así, o no sé, algo así. Bueno, estoy pensando que se puede hacer. Sí, eso puede pasar. Pero va a pasar solamente si tenemos... hay que ver las condiciones del sistema. Hay que ver las condiciones del sistema. Pero para que si el cloro pierde o gana electrones, vamos a tener una interacción electrostática de tipo iónico. Entonces, no ocurre lo que tenemos acá. O sea, básicamente lo que quiero ir es que entre no metales no se van a robar electrones entre sí, entre no metales. Entonces el cloro es el elemento más electronegativo. Bueno, el que más El cloro, roba. en este caso, sí, es el elemento más electronegativo. Entonces, él tiene tendencia a atraer los electrones hacia sí mismo. Pero entre no metales no se van a robar electrones, ni se van a transferir electrones. Si hay metales de por medio, sí, es más fácil que ocurran transferencias. Pero entre no metales lo que vamos a ver son estos dos casos. O enlaces covalentes polares o enlaces covalentes no polares. Para ya hablar de cloro con cargas, por ejemplo, cationes positivos, sí, el cloro puede perder electrones, pero necesita que hayan metales o otras especies similares de por medio. Pero en términos de no metales, solamente este tipo de interacción. Ahí creo que fue Oscar. Oscar decía que el cloro es la especie más electronegativa. Lo podemos ver aquí en la tabla. La que teníamos por acá. Cloro está por acá, ¿verdad? Entonces sí, tiene una electronegatividad muy grande. Ahora, les voy a pasar un tip de una vez, chicos. Hidrógeno. Hidrógeno, como en la mayor parte de las cosas en química, van a ver que es una excepción a las reglas. Hidrógeno, a pesar de que está aquí, en el grupo 1, realmente, cuando hablemos de electronegatividad, vamos a considerar que el hidrógeno tiene una electronegatividad muy similar a la del carbono. Entonces, vamos a imaginarnos que en esta tabla tenemos al hidrógeno como por acá, en el grupo 14, ahí como por encima del carbono. Eso va a ser importante para explicar también algunas consideraciones que vamos a ver más adelante. Pero entonces, consideren que el hidrógeno tiene una electronegatividad más cercana a la del carbono que a la de los metales del grupo 1. Profe, pero no es que al hidrógeno generalmente le gusta estar con una carga de +1, entonces le gustaría perder más bien ese electrón. Pues sí, pero depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias.
Como les decía anteriormente, el hidrógeno es una excepción casi que para todo lo que vayamos a ver. Entonces, sí, el hidrógeno puede formar cation +1, pero dependiendo de las circunstancias. Este tipo de interacción que tenemos aquí, ¿verdad? Esta interacción es para el compuesto que llamamos cloruro de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia entre el cloruro de hidrógeno y el ácido clorhídrico, chicos? A ver si se acuerdan. Que la H va... Uno, bueno. que uno está en estado gaseoso y otro está en estado acuoso. Exactamente. El cloruro de hidrógeno es gaseoso. El ácido clorhídrico es acuoso. Entonces, este tipo de interacción se da cuando tenemos a la especie en forma de gas. El cloruro de hidrógeno como gas va a tener un enlace covalente donde el cloro va a tener la parte más negativa y el hidrógeno va a tener la parte más positiva. ¿Qué pasa en disolución acuosa? En disolución acuosa, el cloro sí le va a robar el electrón al hidrógeno para formar cloruro y formar hidrógeno, ¿verdad? O hidrógeno, que era lo que habíamos visto en reacciones de neutralización. Pero en ese caso ocurre porque están rodeados de moléculas de agua. Entonces, al estar rodeados de moléculas de agua, ese cloruro y ese hidrógeno se vuelven más estables. Entonces, solamente bajo esas circunstancias es que el cloro le va a robar ese electrón al hidrógeno. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que el hidrógeno sí puede formar cation hidróneo o hidrógeno +1, pero generalmente tienen que ser bajo escenarios específicos. Por ejemplo, que la especie esté rodeada de agua, que esté en estado acuoso, como en el caso de los ácidos. En ese caso, el hidrógeno sí ve que es positivo quedarse sin el electrón porque se va a estabilizar con las moléculas de agua a su alrededor, entonces sí, él deja ir su electrón. Pero más allá de esas circunstancias, que son estados acuosos, generalmente el hidrógeno no va a formar cationes de hidrógeno +1. ¿Quedó un poco más claro? ¿Quién era que había preguntado? No recuerdo quién preguntó, Oscar o André. Sí, ¿quién había preguntado? Yo había preguntado por la electronegatividad, pero por lo que explicó sí quedó claro. Ah, ok, Brad fue. Ok, está bien, perfecto, Brad. Podemos hablar un poquito más de polaridades, ya que estamos en este caso de covalencia polar, covalencia no polar. Podemos hablar de enlaces polares. Eso es una cosa. Lo que venimos hablando hasta ahora son enlaces polares. Pero también podemos hablar de moléculas polares y moléculas no polares. Es muy importante, chicos, que hagan la distinción. Son dos cosas diferentes. Enlace polar es diferente a molécula polar. Enlace polar estamos hablando solamente de la interacción que se da entre dos átomos. Molécula polar, estamos hablando de el global, toda la molécula, cómo se está distribuyendo la densidad electrónica en esa molécula. Entonces, es muy importante que no confundamos los dos términos. Podemos tener moléculas polares o moléculas no polares. Vamos a analizar primeramente la molécula de el agua, que es la molécula que tenemos por ahí. Aquí tenemos oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno es un elemento muy electronegativo. Entonces, al unirse a estos átomos de hidrógeno, la densidad de carga de los hidrógenos, ¿verdad? Los electrones de los hidrógenos se sienten más atraídos hacia el oxígeno. Recordemos que estos siguen siendo enlaces covalentes porque todas estas moléculas son no metales. Entonces, aquí tenemos enlaces covalentes entre oxígeno e hidrógeno. Los electrones de los hidrógenos se concentran sobre el átomo de oxígeno. Entonces, al analizar la molécula como tal, vamos a ver que la molécula tiene un gran sector negativo sobre el átomo de oxígeno y dos sectores positivos sobre los átomos de hidrógeno. Entonces, como tenemos dos polaridades, también un sector negativo, un sector positivo, entonces vamos a tener ahora una molécula polar, ¿no? Generalmente decimos que las moléculas polares tienen momento dipolar
diferente de cero. Básicamente el momento dipolar es cómo se está distribuyendo las polaridades en esa molécula. Entonces, si es diferente de cero, quiere decir que sí hay un momento dipolar, sí hay separación de cargas. Por el otro lado, podemos observar el caso del dióxido de carbono. Carbono en el centro y 2 átomos de oxígeno. Observen que aquí los átomos de oxígeno son los más electronegativos, entonces la densidad del carbono se distribuye hacia los átomos de oxígeno. Pero como es una molécula que tiene 2 átomos de oxígeno en la misma dirección, entonces los electrones se sienten atraídos hacia los átomos de oxígeno en las mismas direcciones y por lo tanto no hay una separación de cargas. Si esta densidad del carbono se separa de la misma manera hacia ambos átomos de oxígeno, entonces realmente no hay una polaridad en la molécula. Entonces podemos decir que esto de acá es una molécula no polar. Importante, chicos. No importa que estos enlaces sean polares, porque el enlace carbono-oxígeno es un enlace polar. Este es polar, pero en global. A pesar de que la molécula tiene enlaces polares, es una molécula no polar, de manera global. Para saber si la molécula es polar o no polar, tenemos que analizar el global, el completo de la separación que tienen las cargas a lo largo de esa estructura. Ok. ¿Dudas, Profe, chicos? profe, ¿podría explicar otra vez la diferencia entre polar y no polar? Claro. Son las cargas positivas y negativas lo que las hace, digamos, diferentes. Lo que las hace polares o no polares es la manera en que se distribuyen esas cargas a lo largo de la molécula. Es decir, básicamente, ¿dónde están los átomos electronegativos? Esa es la clave. ¿Dónde están los átomos electronegativos? Primero, les decía que el enlace polar es diferente a la molécula polar. Enlace polar es solamente la polaridad de la interacción entre 2 átomos. La polaridad de la molécula es qué tan polar es la molécula como tal, es decir, toda la suma de las interacciones de todos los átomos que forman la molécula. Entonces, podemos tener una molécula polar como la del agua. ¿Por qué la molécula del agua es polar? Porque el átomo de oxígeno, que está en el centro de la molécula, atrae las densidades de carga de los átomos de hidrógeno. Entonces, toda la carga negativa se concentra en un solo lado de la molécula. Solo este sector es negativo. Y podríamos decir que este sector donde están los átomos de hidrógeno es positivo. Entonces, como hay una separación clara de las cargas, hay un sector de la molécula negativo y hay otro que es positivo. Entonces, ahí hay una separación de polaridades, es una molécula polar. ¿Qué pasa con el átomo, con la molécula de dióxido de carbono? Que los átomos de oxígeno se encuentran en ambos lados de la molécula del dióxido de carbono. Entonces, a la hora de distribuirse la carga, se distribuyen hacia los 2 átomos electronegativos y se distribuyen de la misma manera. Entonces, aquí no queda un sector negativo y otro positivo. De hecho, vean que la molécula tiene 2 sectores negativos. Entonces, ya ahí, pues empezamos mal por ese lado, porque no hay una separación, polo negativo, polo positivo. Entonces, cuando tenemos casos como este, donde los átomos electronegativos distribuyen la carga de manera equitativa, entonces no hay polaridad en las moléculas. Una manera en que podríamos también identificar un poco este tipo de aspectos es dónde están los átomos electronegativos. Generalmente, si el átomo electronegativo está en el centro de la molécula, hay polaridad. Si, por el contrario, los átomos electronegativos están en los extremos de la molécula, entonces generalmente no hay polaridad. Esa es una manera en que podemos también relacionarlo. Pero eso también depende un poco del tipo de caso. Hay que analizarlo con cuidado. Andrei. Profe, también se podría entender que se podría entender también que entre mayor cantidad de cargas negativas va a ser no polar y entre menor cantidad de cargas, digamos, si hay mayor cantidad de cargas positivas con respecto a las negativas va a ser polar y al revés no. No necesariamente, Andrei, no necesariamente. En realidad lo que tenemos que fijarnos más es cómo está distribuida la molécula.
Por ejemplo, aquí en términos de distribución, no importa que hayan dos sectores positivos, realmente. ¿O cómo puede estar rodeado? Rodeado, pues tampoco. Lo que tienen que tratar de identificar es si la Por polaridad... ejemplo, así, digamos, si una molécula negativa está rodeada por dos positivas, es polar. No, tampoco, no necesariamente. Podemos encontrar casos en donde no haya polaridad y estén así de esta manera. Lo que hay que revisar, lo que hay que fijarse con detalle es más bien dónde está el átomo electronegativo. No tanto la cantidad de cargas positivas que haya o por cuántas cargas positivas está rodeado. No es tanto ese aspecto, es dónde está ubicado el átomo electronegativo. Si el átomo electronegativo está en una posición donde toda la carga negativa se concentra sobre un solo átomo, entonces ahí sí tenemos una polaridad. En un caso como este, donde la densidad se distribuye entre dos átomos electronegativos, que tras de eso están en posiciones como un espejo, ¿verdad? Entonces la densidad se distribuye de la misma manera. No hay polaridad en esa molécula. Entonces, lo más importante es fijarnos en la posición que tiene el átomo electronegativo como tal. O sea, la distribución de los electrones prácticamente. Exacto, la distribución de los electrones. Brandon, ¿usted había levantado la mano? Sí, pero entonces para nosotros sacar una molécula, bueno, la polaridad de una molécula ocupamos tener el dibujo. Sí, eso es también un detalle que vamos a ver más adelante. Porque todavía no hemos hablado de cómo sabemos que el dióxido de carbono tiene esta forma, o cómo sabemos que el agua tiene esta forma. No hemos llegado ahí todavía, pero sí, necesitamos la forma de la molécula. Eso lo vamos a discutir más adelante. ¿Qué más, chicos? ¿Más dudas? Ok. Profe, no es cierto que, digamos, en ese caso, también se podría hacer con los valores de electronegatividad que nos dan en ciertas tablas, digamos, si no nos dan la estructura del Sí, existe un valor, ya lo habíamos mencionado, el valor de electronegatividad de Pauling, que es el que se utiliza generalmente para cálculos de electronegatividad. Pues hay casos en los que les pueden preguntar por hacer un cálculo del valor de electronegatividad, que es simplemente la electronegatividad 1 menos la electronegatividad 2. Eso es todo. Pero por lo general nosotros no trabajamos con cálculos numéricos de electronegatividad, porque es muy redundante. Se llega a la misma conclusión que utilizando solamente la tabla periódica y la posición. Entonces, si tienen una tabla periódica con electronegatividades, perfecto. Ustedes pueden hacer un cálculo de electronegatividad si quisieran, pero realmente nosotros no vamos a trabajar con cálculos numéricos en el curso. No va a ser frecuente. Con que ustedes manejen la tabla periódica y la posición va a ser más que suficiente. Ok. Si van a usar esos sí, valores numéricos, asegúrense de que todos estén... que todos sean de la misma escala, porque hay diferentes escalas. Está la escala de Pauling, está la escala de Rorschach, entonces pueden encontrar diferentes valores de electronegatividad dependiendo de la escala que estén usando. Pero la más usada es Pauling, entonces nada más asegúrense de que los valores estén dentro de la misma escala. Eso es todo. Ok, chicos, ¿más preguntas? Ok. Ya analizamos entonces dos tipos de enlace, enlace covalente, enlace iónico. Les hablé de un tercer tipo de enlace, el enlace metálico, pero este tipo de enlace lo vamos a analizar solamente de forma superficial. Vamos a discutir un poco sobre el enlace metálico, pero no nos vamos a adentrar demasiado en las características del enlace metálico, porque ya implica otro tipo de análisis. Pero básicamente un enlace metálico se parece mucho a un enlace iónico. ¿Qué ocurre en los metales? Primeramente, este enlace metálico es el tipo de enlace que ocurre dentro de un metal puro o puede ser una aleación de metales, pero estamos hablando de un metal puro, es decir, átomos de sodio unidos a otros átomos de sodio, átomos de hierro unidos a otros átomos de hierro y así sucesivamente.
Entonces, el enlace metálico se da entre dos átomos metálicos del mismo elemento. Y lo que ocurre es que los átomos de los metales se van a autoionizar. Auto quiere decir que lo hacen solitos. Ionizar quiere decir que van a perder un electrón. Entonces, el átomo metálico se autoioniza. Si pierde un electrón, entonces va a empezar a formar cationes. Entonces, en el enlace metálico vamos a tener una red formada por cationes que están ubicados de forma ordenada. ¿Qué pasa con el electrón que se pierde en la ionización? Bueno, ese electrón va a quedar libre en el metal y va a tener la capacidad de moverse entre la red de cationes metálicos. Entonces, a este tipo de enlace se le suele llamar el modelo del mar de electrones porque el sistema se asemeja a islas, donde los cationes serían islas, y los electrones que se liberan de los cationes vienen a ser como el mar que se mueve libremente entre las islas. Entonces, todos estos electrones no están ubicados en una sola posición, no están ubicados en un solo orbital, sino que se mueven de manera libre a través de la red de cationes que se forman. Hay interacciones electrostáticas porque tenemos cargas positivas y cargas negativas. Y ese movimiento que tienen los electrones tan libremente es precisamente el motivo por el cual el enlace metálico tiene la capacidad de conducir la electricidad. Porque tiene una capacidad muy alta para conducir electrones a través de la red metálica. Que de hecho, la corriente eléctrica son eso, prácticamente electrones. Javier. Entonces, a pesar de, digamos, que en los enlaces covalentes, así se sepa más o menos dónde están los electrones, sigue sin saber el lugar exacto en un momento exacto. O sea, a pesar de tener un cierto margen. Exacto. Tenemos una posición exacta, un sector de la nube electrónica donde sabemos que están los electrones, pero seguimos sin poder ubicarlos con la precisión que querríamos, cuánticamente hablando. Entonces, estamos igual atados a las leyes de la química cuántica. Y aquí sí, aquí los electrones se están moviendo como les place. Pero no es tan fácil como tipo ver el átomo, empezar a analizar cada cuánto pasa en un momento, en un lugar exacto y después hacer un análisis de todo eso usando una computadora, no sé. ¿En el enlace metálico o en el enlace covalente? Covalente. En el covalente. No, bueno, es que estamos hablando de que esa zona de la nube, más, vamos a ver esa nube. Esa zona de la nube, vean que realmente lo que se traslapa es una zona bastante amplia. Entonces sigue siendo una zona muy amplia donde los electrones se están moviendo. Entonces estos electrones aquí se están moviendo de manera aleatoria. No es posible encontrar cuál es la posición exacta de esos electrones porque estamos atados a las mismas condiciones cuánticas. Entre más nos acercamos a determinar la posición, más nos alejamos de su velocidad. Entonces nunca vamos a poder dar con el punto exacto en el que se encuentra. A pesar de que es unidireccional y que están concentrados en una sola zona del orbital, sigue siendo una zona bastante amplia del orbital. Entonces no es tan fácil determinar la probabilidad cuántica de encontrar a los electrones todavía. Digamos, suponiendo que en el mundo cuántico las cosas no funcionan igual que en la física general, Ajá. ¿Usted cree que sigan una trayectoria repetida o cambien de trayectoria conforme se van moviendo? ¿Los electrones? Sí. Ok. Yo comparto la visión que comparten también muchos físicos cuánticos, que es la de que los electrones realmente no se mueven de forma aleatoria. Los electrones tienen un movimiento específico y depende de un cierto conjunto de condiciones. Lo que pasa es que nosotros, con nuestra matemática, no podemos entender todavía o no podemos predecir cuáles son las condiciones que hacen que los electrones se muevan. Entonces, los electrones se mueven a un cierto criterio. Lo que pasa es que nosotros no entendemos cómo es que se mueven. Es como decir que, por ejemplo, que el día de mañana, bueno, eso es lo único que nos falta ahora en la cuarentena, que vengan los aliens. Entonces, que el día de mañana venga un alienígena y intente comunicarse con nosotros y hablen lenguas, hablen un idioma que nosotros no entendemos. Entonces, nosotros podríamos cometer el error de decir que el extraterrestre no está diciendo nada. No, el extraterrestre está diciendo algo, solo que nosotros no lo entendemos. Entonces, pasa lo mismo con los electrones. Los electrones se mueven
con un cierto conjunto de reglas. No es de manera aleatoria, ellos siguen un conjunto de reglas, pero nuestra física cuántica todavía no puede descifrar completamente cuál es ese conjunto de condiciones del mundo. Es que también hay que plantear que dentro de los electrones hay quarks up y quarks down, si no mal recuerdo. Sí, hay otro montón de cosas que considerar dentro de los electrones. Cuando vemos inorgánica, nos vamos a centrar también un poquito más en hablar de todas esas características que tiene adicional la materia. Pero en términos cuánticos hay también un montón de cosas que hablar. Por ejemplo, hay que hablar de los quarks. Inclusive ya para poder entender bien esas condiciones hay que hablar un poquito de otras partículas subatómicas que están más relacionadas con los aspectos de materia. Quarks up, quarks down, fotones, bosón de Higgs. Sí, hay varias cosas ahí para rompernos la cabeza, pero bueno. Más adelante en inorgánica vamos a discutir eso con un poco más de detalle. Ok, chicos, más preguntas de momento. Ahí con los enlaces metálicos. Ok. Tengo por aquí un cuadro de resumen de cómo afecta el tipo de enlace a las características que tiene la materia. Entonces, este es un cuadro también bastante representativo de las características que le da el tipo de enlace a la materia. Entonces, hay tres cosas muy importantes que repasar, que es la apariencia que tiene el material o la sustancia, su conductividad, que también es un aspecto importante, y su solubilidad. En términos de apariencia, las especies metálicas, ya lo habíamos hablado varias veces en el curso, tienen apariencia de sólidos brillantes. Los compuestos iónicos tienen apariencia de sólido cristalino. Entonces ahí vemos una pequeña diferencia entre metal y compuesto iónico. Sólido brillante quiere decir que refleja la luz. El sólido cristalino no tiene tanta capacidad para reflejar la luz. Y en el caso de las sustancias covalentes, las vamos a encontrar en su mayoría como líquidos o como gases, no como sólidos. Y si encontramos sólidos, van a ser sólidos opacos, como por ejemplo el carbón. Pero son los menos casos. Luego, en términos de conductividad, como les mencionaba también, ya lo hemos hablado en el curso, los metales son muy buenos conductores de calor y muy buenos conductores de electricidad. Ya podemos entender un poquito mejor por qué es que conducen también calor y electricidad. Es por el tipo de red que forman. Los electrones y también el calor, la energía, se puede distribuir de manera muy sencilla. Entonces, por eso son tan buenos conductores de calor y de electricidad. El compuesto iónico, por su lado, no conduce calor ni electricidad en estado sólido. Sin embargo, si se disuelve en agua, sí tiene la capacidad de conducir la electricidad. ¿Qué pasa si el compuesto iónico se disuelve en agua? Se separan los compuestos iónicos en cationes y aniones. Recordamos, por ejemplo, todo lo que hacíamos en las reacciones en disolución acuosa. Si queríamos escribir la ecuación iónica, tomábamos a nuestro compuesto iónico y lo separábamos en cationes y aniones. Entonces, al separarse en cationes y aniones, ahora sí, la disolución tiene la capacidad para conducir la electricidad. Es el caso de los compuestos iónicos. Y luego, si vemos los compuestos covalentes no conducen ni calor ni electricidad. El agua es un compuesto covalente. El agua no conduce la electricidad. Ya habíamos establecido que la electricidad se conduce debido a la presencia de compuestos iónicos que están disueltos en el agua. De ahí viene la conductividad del agua. Y por último, si hablamos de solubilidad, los metales son completamente insolubles en agua. Los compuestos iónicos son en su gran mayoría solubles. Ya vimos que según las reglas de solubilidad, hay algunos compuestos iónicos que no son tan solubles, pero todo compuesto iónico es soluble aunque sea parcialmente, en una pequeña fracción en agua. Y por último, los compuestos covalentes depende del tipo de compuesto covalente que tengamos. Si es un compuesto covalente polar, va a ser soluble en agua. También habíamos hablado un poco, cuando hablábamos de disoluciones, de este aspecto. Existe una regla que dice que similar disuelve a similar. Entonces, sustancias que tengan el mismo tipo de polaridad van a disolverse entre sí. Entonces, sustancias covalentes polares se disuelven en otras sustancias covalentes polares. Mientras que las sustancias que son covalentes no polares se disuelven solamente en sustancias que son covalente no polar.
Entonces tenemos que tener ahí bien claro ese aspecto. Ok. Profe, entonces, ¿Perdón? profe, nosotros con la tabla que hemos visto en las reacciones de precipitación, vamos a ver más o menos cuáles reacciones pueden llegar a ser no polares. Otra vez, Brandon, ¿no lo escuché bien? De que nosotros con la tabla que habíamos visto en las reacciones de precipitación podemos llegar a saber cuáles, bueno, cuáles moléculas pueden ser polares o no polares en enlaces No, covalentes. no, porque la tabla de reglas de solubilidad que nosotros usamos es solamente para compuestos iónicos. Entonces ahí no hay compuestos moleculares. Entonces, para saber si un compuesto molecular es soluble o no en agua, lo que necesitamos es saber su polaridad. Si es covalente polar, se disuelve en agua. Si es covalente no polar, entonces no se disuelve en agua. Ah, Ok. Chicos, vamos a hacer, tenemos 2 ejercicios, vamos a hacer nada más uno para terminar la clase y el otro ejercicio lo hacemos comenzando la clase de la próxima semana. Ok. Tenemos 4 casos y vamos a clasificar los enlaces que nos están indicando según sean enlaces covalentes polares, covalente no polar o enlace iónico. Entonces, lo que aprendimos en la clase de hoy fue que los enlaces iónicos ocurren con un metal más un no metal. El enlace covalente polar requiere 2 no metales que sean distintos y el enlace covalente no polar ocurre entre 2 no metales que sean iguales. Entonces, estos son los 3 criterios que ocupamos para definir qué tipo de enlaces tenemos ahí. Primer caso, tenemos enlace carbono-carbono en este compuesto que es el etano. Entonces, ¿qué tipo de enlace sería carbono-carbono, chicos? Covalente no polar. Covalente no polar, muy bien, Tony. Covalente no polar. Carbono tiene la misma electronegatividad entre sí, entonces no va a haber separación de cargas. Ahí, fluoruro de calcio. ¿Qué dicen? Ese es polar. Polar, dicen por ahí. ¿Qué más? Enlace Iónico. iónico. Yo Dicen creo que es iónico. polar. Iónico. Ok. Ahí tenemos iónico, polar. Realmente es un enlace de tipo iónico. Calcio es un Ah, bueno, sí, metal, no metal. metal. Ajá. Flúor es un no metal, entonces es de tipo iónico. Tercer caso, ahí tenemos nitrógeno, carbono en esa amina orgánica triclorada. ¿Qué dicen ustedes? Covalente polar. Ese es covalente no polar. O Covalente covalente polar. polar. Covalente no polar, dicen por ahí. ¿Qué más? Covalente polar. Covalente polar y covalente no polar. Esto es Covalente polar. polar. Vean que son 2 no metales que son distintos. Entonces, dan como resultado un enlace tipo covalente polar.
Y por último tenemos ahí flúor y calcio. Perdón, eso es flúor y carbono. Perdón. ¿Qué dicen de flúor y carbono? Covalente polar. Covalente polar. Vale, covalente polar Es porque covalente son polar. distintos. Les pongo un último caso para cerrar. En el mismo compuesto de arriba, pero ahora el enlace carbono-hidrógeno. ¿Sería un enlace polar o un enlace no polar? Sería polar. Polar, dicen por ahí. ¿Qué más? Todos dicen polar. No estoy seguro, me acuerdo lo que usted dijo, que, o sea, que lo colocamos por encima de Ujú. carbono. Y en ese caso, si fuese el caso, creo que hidrógeno tendría más electronegatividad Ajá. que el carbón. No. Ok, por ahí va, por ahí va. Sí, porque había que recordar que el hidrógeno era Ujú. una excepción en Pero todos lados. entonces, ¿covalente polar o no polar? Polar. 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 Sí, polar. Esta tiene trampa, por eso se las pongo, chicos. Esto es un enlace covalente no polar. Esto es para que ustedes lo... Ah, Esta es la excepción tal vez a la regla de polaridades. Este enlace entre carbono e hidrógeno, yo les dije que la electronegatividad de carbono e hidrógeno está muy similar. Es tan similar que al formar enlaces no hay separación de cargas. Se comportan casi tengan la misma electronegatividad. Entonces, este enlace siempre es enlace CH, carbono y hidrógeno, siempre es no polar. Entonces, esta es una excepción. Son los únicos dos no metales diferentes que unidos entre sí van a dar un enlace que es no polar. ¿De acuerdo, chicos? Profe, De acuerdo. entonces nosotros no vamos a ver mucho lo que son el enlace metálico. Vamos a No, avanzar más en... no. Del enlace metálico, lo que discutimos. Lo importante que sepan manejar ahí es iónico, covalente polar y covalente no polar. Ok. Más preguntas, chicos. ¿Estamos bien? Ok, vamos a dejar entonces el otro ejercicio para comenzar la clase del jueves. Dejamos por aquí la clase. Si no tenemos más consultas, entonces vamos a terminar por acá la clase. Ya subió la Profe, ¿y los presentación, laboratorios profe. cómo iban a Sí, la trabajar? presentación ¿En ya qué está en el fecha? aula. Ya está en el aula. ¿Quién más me habló? Yo, profe, los laboratorios, entonces, desde Ok. Los laboratorios va a ser un poco distinto para los dos grupos. El caso del grupo de lunes, que es mi grupo, empezamos el 8 de junio. El 8 de junio. El otro lunes empezamos. Porque nosotros sí hicimos la práctica de la materia y sus propiedades en el laboratorio. Entonces, digamos que vamos un poquito más adelantados en ese sentido. Esta semana, los grupos que no hicieron esa práctica la están haciendo y todos empezamos con la práctica de estequiometría, que sería la primera de la próxima semana, para ir todos con el mismo orden. Entonces, los de Maricruz empiezan esta semana, los míos empezamos la próxima semana. Ok, gracias. Taylor, que levantó la mano. Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted subió la clase